En este momento entramos en cadena nacional e internacional. Eso es. Y a partir de ahora comenzamos también con el estudio de el día de hoy, que nos convoca Apocalipsis. Me dan, por favor, saludos a todos aquellos que nos están escuchando, saludos en la casa. Hay muchos que comparten a través de un teléfono, hay varios escuchando, de pronto ponen el televisor, el computador, lo conectan al equipo, ¿cuánto se llama? Al woofer. Sí. Y por ahí escuchan todos en casa. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde y que Dios mismo a través de su Espíritu Santo sea abriendo nuestra mente para comprender lo que Dios hoy nos quiere hablar. Así. Y créanme que mientras armaba esto, Dios me pegó unos tirones de oreja bien fuertes. ¿En serio? Así que preparen las orejitas por mientras, porque de aquí, si tenían frío, van a salir calentitas las orejas. Uy. Ya es necesario que, por favor, yo les voy a pedir que traten de acomodarse, pero no para quedarse dormidos. No se queden dormidos, sino que traten de estar de una manera donde tengan todo a mano y que nada les interrumpa, porque automáticamente uno pierde el hilo y ya volver a tomarlo cuesta bastante. Así es que, amados, en el nombre del Señor, vamos a comenzar en este momento con el estudio del día de hoy. Apocalipsis, capítulo 2, versículos 1 al 7, el mensaje a Éfeso. Y le damos lectura. Amén. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La palabra de Dios dice así. Escribe el ángel de la iglesia en Éfesos, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: Yo conozco tus obras, y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Gloria a Dios. Bien, vamos a dar una pequeña introducción. Yo voy a pasarle esto por acá a usted, por si es necesario. Bájele. Y nos enfocamos entonces en el estudio. Vamos a hacer una pequeña introducción y en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis, estos capítulos están compuestos por 7 cartas dirigidas a 7 iglesias de la provincia romana en Asia. En cuanto al contenido de los próximos 2 capítulos, tiene que ver con las cosas que son. Recordemos que en Apocalipsis 1:19, Juan recibe una orden: escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. Algunas personas tienen mucha prisa por llegar a la sección de Apocalipsis a saber de qué se tratan las cosas que han de ser, y casi ignoran
las que son. Esto hace imprescindible que el Señor corrija a su iglesia, que le anime, que le enseñe, para vivir un modo que sea influyente en su tiempo y pueda estar preparada para las cosas que van a acontecer en el futuro. Entendemos que estas 7 cartas están dirigidas a 7 iglesias reales que existían en aquel momento. Y seguramente estas fueron elegidas por ser representativas a todas las iglesias en todos los tiempos, incluyéndonos el día de hoy. Estas cartas resultan muy interesantes porque cada iglesia es diferente, sus circunstancias son distintas y también lo son sus virtudes y sus defectos. Al estudiar cada una de las cartas, veremos que hay un esquema general que se puede resumirse en los siguientes puntos. Todas llevan un saludo al ángel de la iglesia, con un título del Cristo glorificado, tomados del capítulo 1. Una sección encabezada con las palabras "yo conozco", con las que se inicia la alabanza de aquello que la iglesia tiene bueno, salvo el caso de la iglesia de Laodicea. Todas tienen una crítica hacia la iglesia, salvo en los casos de Esmirna y Filadelfia. También tienen en común una advertencia, una exhortación que comienzan con las palabras "el que tiene oído, oiga". Una promesa que comienza con la expresión "al que venciere, yo le daré". Damas y caballeros, aquí comienza un nuevo estudio de Apocalipsis. La historia relata que Pérgamo era oficialmente la capital de la provincia de Asia, pero Éfeso era la ciudad más grande. En ella se encontraba la sede de los tribunales y del gobierno proconsular. Además, tenía un gran puerto de mar, convirtiendo así a la ciudad de Éfeso en la puerta de Asia. Desde la perspectiva religiosa, se destacaba el culto que se rendía a Artemisa, Diana de los Efesios, la diosa Diana. El templo de Artemisa fue el templo griego más grande jamás construido, llegando a ser considerado como una de las 7 maravillas del mundo. Entre ellos, los efesios tenían también mucho arraigo a las artes mágicas. En Éfeso se celebraban los juegos atléticos más famosos de toda Asia y atraían a personas de todas las provincias. En cuanto a la iglesia en Éfeso, debemos decir que tuvo grandes privilegios espirituales. La iglesia en Éfeso fue establecida por el apóstol Pablo. Pasó en aquella ciudad más de 2 años el apóstol. Por esta ciudad de Éfeso también pasaron grandes predicadores y maestros de la época. Timoteo residió allí por algún tiempo.
también estuvieron Aquila, Priscila, Apolos, y una antigua tradición asegura que el apóstol Juan vivió allí en su ancianidad. A la iglesia de Éfeso, el apóstol Pablo le escribió una carta. Y ahora en el libro de Apocalipsis vemos que el mismo Señor Jesucristo les envió otra carta por medio del apóstol Juan. Esta metrópoli que una vez fue poderosa, hoy es un montón de ruinas que solo sirve para distraer a los turistas. El saludo está dirigido al ángel de la iglesia en Éfeso, aunque en realidad no hay duda que la carta está destinada a toda la iglesia en general. El mensaje proviene del Cristo glorificado, a quien se describe como el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Jesucristo se nos presenta aquí andando entre las iglesias. En Apocalipsis 1:13 no se menciona que estuviera caminando entre los candeleros, pero aquí se añade este detalle para darnos a entender que Él está recorriendo las iglesias, examinando con ojos de fuego su condición espiritual. Y mientras se mueve en medio de las iglesias, Cristo sostiene con firmeza en su mano a los mensajeros, a los que guían. Y entre ellos podríamos involucrar a los pastores y ancianos. Recordemos que en las iglesias o en el mensaje, como lo vimos ayer, se habla de las 7 candeleros y de los 7 estrellas, que son los 7 ángeles. Y cuando hablamos de estrellas, hicimos un paréntesis ayer que las estrellas, tanto el sol como la luna y las estrellas fueron puestas como señales para guiar. En el Antiguo Testamento o incluso en el Nuevo, o antiguamente, muchos se guiaban por la luz de las estrellas, o del sol, o de la luna. Así también dijimos que para el griego, o al idioma griego, estas estrellas tenían que ver, o los ángeles tienen que ver con mensajeros. Y un mensajero es todo aquel que lleva un mensaje, no necesariamente un pastor. Vamos a ver más adelante que Pablo cita a los ancianos y a través de los ancianos envía el mensaje a Éfeso. Y en esta oportunidad entonces los mensajeros son los ancianos, no los pastores. Y hoy me levanté y hoy orando en la mañana, venía a mi memoria justamente este tema, que nosotros tenemos en nuestra mente. Estamos mentalizados que estos 7 estrellas, estos 7 ángeles son los pastores que guían las iglesias. Pero realmente Apocalipsis no da esa evidencia fiel y digna que sea así. Ahora, si nosotros vamos al momento actual que estamos viviendo, recordemos que la iglesia somos nosotros. Entonces nosotros somos el candelero y Cristo está sobre nuestras cabezas. Recordemos que el candelero es un lugar para poner la luz en lo alto. Sobre nosotros está la luz de Cristo. La pregunta es, en tu hogar, ¿quién es el candelero?
Quizás en tu hogar todos se congregan, o quizás solamente tú. Entonces, la luz de Cristo alumbra en ti. Pero a la vez también, hoy que se han cerrado las casas de oración, cada casa, cada familia es una iglesia. Y dentro de esa iglesia, dentro de tu familia, hay alguien que es ese ángel, hay alguien que es esa estrella y que muchas veces no es el pastor. Hoy día los pastores no tienen la capacidad de llegar hasta muchos hogares. Pero sí hay alguien que tiene el mensaje dentro del hogar. Hay alguien que está mayormente capacitado para dar un mensaje al resto de la iglesia, que es nuestra primera iglesia, nuestra familia. Recordemos también, el que juzga a su iglesia es Jesucristo. Y Él juzga a su iglesia antes de juzgar al mundo. En este aspecto, me parece que debemos estar expectantes al veredicto del que conoce el desarrollo diario de la iglesia, y de nada sirve que la iglesia sea alabada o despreciada por los hombres. Lo que realmente importa es lo que Cristo piensa y lo que Cristo ha visto de su vida y de la mía. Porque cuando nos congregamos, entonces todos somos santos. Pero a veces en nuestra casa, en nuestro hogar, muchos son verdaderos demonios. Y perdóneme que sea tan expresivo y tan directo. Pero así es la palabra de Dios. Lo primero que nos dice Juan es que Cristo conoce lo que sucede entre su pueblo. Y Él dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. Ellos habían hecho un gran trabajo, al punto de estar exhaustos enfrentando a falsos profetas, a falsos apóstoles. Esto les había llevado a agotar todas sus reservas de energía. Luchar contra ellos les había exigido tal concentración que habían acabado con sus fuerzas. Es terrible cuando tú le enseñas a alguien y no hay caso que pueda entender y sigue andando conforme a sus caminos o a lo que él piensa o a lo que él quiere. En este lugar, Jesucristo les dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo, tu paciencia. No se trata de la resignación que acepta lo que venga y agacha la cabeza sin oponer resistencia, sino más bien lo que aquí se describe es una actitud valerosa que acepta el sufrimiento y las pérdidas sin abandonar, pero tampoco dejándose vencer fácilmente. Yo conozco que no puedes soportar a los malos. Y esto expresa el celo de los efesios en su cuidado de la disciplina dentro de la iglesia. Ya has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Los éfesos, la iglesia de Éfeso, no eran unos crédulos, sino que por el contrario, probaban a aquellos que pretendían ser apóstoles. Esto implica que conocían bien la sana doctrina, conocían la palabra, y esto les permitía diferenciar a lo bueno de lo malo.
Por eso es la necesidad de conocer las Escrituras, porque cuando conocemos las Escrituras sabemos cuando algo está errado, sabemos cuando alguien está hablando cosas que no corresponden, pero cuando no estudiamos las Escrituras, a todo lo que nos den lo echamos para adentro nomás, vamos comiendo, igual que los chanchitos, comimos nomás y engordamos, sin darnos cuenta que muchas veces nos están alimentando con basura, porque es bíblico que en los últimos tiempos habrían falsos maestros, falsos profetas, hombres amadores de sí mismos. Y nosotros, al igual que la iglesia de Éfeso, lo estamos viviendo. La pregunta es, ¿cuánto estamos resistiendo nosotros a estos falsos profetas? ¿Cuánto estamos resistiendo a estos falsos apóstoles, a estos falsos maestros? Ellos no eran crédulos a alguien que viniera con una risita o que dijera un amén, un aleluya. Oiga, porque usted hoy día se para en un semáforo y llega alguien a pedirle una moneda, y si usted le da una moneda, hasta ahí recibe bendición del más perdido que pueda haber. Ya has sufrido, ya has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor a mi nombre y no has desmayado. En toda esta lucha, los cristianos de Efesios se habían mostrado trabajadores incansables, a quienes las dificultades no les habían hecho desmayar de su celo por el Señor. No pueden soportar a los malos. Una vez que los impostores eran puestos al descubierto, mostraban su absoluto rechazo hacia ellos. Algo que hoy día no sucede. Hoy día vemos a alguien que es falso, que es mentiroso, y guardamos silencio, nos quedamos calladitos, y empieza el rumor en vez de confrontarlo con la palabra. Que Dios nos ayude cada día. Algunas consideraciones acerca de esto. Como ya hemos visto, la iglesia de Éfeso aborrecía ciertas cosas. No puedes soportar a los malos, ya has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. La actitud de estos cristianos nos enseñan acerca del rechazo que debemos sentir frente a ciertas cosas. Aquí vemos que esta es una de las virtudes que el Señor alaba de esta iglesia. Y es muy importante que aquellas cosas que el Señor aborrece, la iglesia de Cristo las aborrezca también. Un detalle importante es que los efesios aborrecían las obras de los nicolaitas. Y aunque no sabemos a ciencia cierta o exactamente en qué consistían, podemos notar que el objeto de odio no era a las personas, sino a sus obras. Observemos también que los creyentes en Éfeso habían cuidado de poner en práctica la exhortación que el apóstol Pablo les había hecho en Mileto. El apóstol Pablo, en el capítulo 19 y 20, para que usted los pueda quizás en un tiempo leerlos, él ya había escrito acerca de Éfeso. El apóstol Pablo se refirió en la carta en los Hechos a dos clases de dificultades que atravesarían en la iglesia de Éfeso. Entrarían los lobos rapaces, hombres impíos, emisarios de Satanás, que no perdonarían al rebaño de Dios.
Y peor aún, de adentro de la iglesia se levantarían hombres que hablarían cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Ante estos peligros, Pablo les rogó que guardaran el rebaño que el Señor había ganado al precio de su propia vida. Y esto es lo maravilloso. ¿Saben a quién llamó Pablo para entregarle este mensaje? La palabra dice que él llamó a los ancianos y los ancianos llevaron este mensaje. Y en esta carta de Apocalipsis vemos que los ancianos de Éfeso habían seguido fielmente las instrucciones de Pablo. Ellos habían entregado el mensaje para librar a la iglesia de esa falsa doctrina y malas prácticas. Aunque no conocemos la naturaleza específica del error de los nicolaítas, aquí aprendemos que hemos de guardarnos de los falsos profetas, de los falsos maestros, de los falsos apóstoles. Para ello será necesario que pongamos a prueba a aquellos que, pretendiendo ser siervos de Dios, llegan a la iglesia con alguna doctrina extraña. Y recuerde que siervo es uno que sirve, no necesariamente el pastor. Cualquiera que se pone al servicio es siervo. Nunca olvidemos que el árbol se conoce por sus frutos. Lamentablemente, todo lo que los cristianos de Éfeso estaban haciendo bien no los absuelve de lo que estaban haciendo mal. Y el Señor les iba a hacer un serio reproche por ello. Veníamos conociendo una iglesia maravillosa, intachable. El problema era que ellos se habían concentrado tanto en odiar lo malo que se habían olvidado de amar lo que el Señor ama. Lo que les dice exactamente es que ellos habían dejado su primer amor. ¿A qué se refiere el primer amor? Tal vez se refiere al primer entusiasmo que tenían cuando descubrieron el amor de Dios y se convirtieron. Quizás con el paso del tiempo la primera generación de creyentes habían muerto y los nuevos convertidos ya no tenían el mismo celo por las cosas de Dios. Podríamos pensar que muchos eran hijos de creyentes que se habían criado en la iglesia y habían llegado a asumir el evangelio sin tener una experiencia de conversión auténtica. Y de ellos encontramos a muchos en las iglesias actuales. Muchos que se han criado en la iglesia, que se criaron debajo de las bancas, pero no han tenido un encuentro verdadero con Cristo, sino que han seguido un estilo rutinario. Y quizás esto mismo estaba afectando a la iglesia en Éfeso. Puede referirse también a que ya no se amaban entre ellos como lo hacían antes. A mí me ha tocado estar en iglesias donde
Prácticamente cada uno llega a su asiento y de ahí no se mueven. Y de ahí se mueven después para irse. Ni siquiera entrelazan entre ellos. Un Dios te bendiga. Dios nos permitió en cierta ocasión llegar a una iglesia donde comenzamos a avivar el fuego de Dios, donde comenzamos a romper las cadenas, donde íbamos banca por banca, saludando a cada uno de los hermanos, hasta que ellos también comenzaron a hacer lo mismo. Ese es el problema, que de pronto nos convertimos en parte del mobiliario de la iglesia, pero no en hombres y mujeres que vamos a ponernos a disposición para que Dios nos use. Yo no sé a cuántos quizás Dios de pronto, en solo ir y saludar y bendecir a su hermano, el Espíritu Santo de Dios los ha movido, los ha remecido. Quizás ellos habían perdido este amor entre los hermanos. Quizás veían tanta maldad afuera. Quizás ya no amaban a las almas perdidas, ni se preocupaban por predicarle el Evangelio. ¿Cuánta realidad hay de esto? Que hoy día se arman hermosas iglesias, hermosos templos, pero nadie va a la calle a predicar el Evangelio. Hoy día se usa la teoría de que el que quiera comer, que venga. Y olvidamos que hay muchos que están quebrados. Hay muchos que están afuera, perniquebrados. Hay muchos que están afuera dolidos, que necesitan un bastón, que necesitan afirmarse en alguien, que necesitan ser levantados, necesitan ser restaurados. Y la única manera es que la palabra de Cristo esté en las calles. Que la palabra de Cristo permanezca en las calles. Una palabra fiel, una palabra digna, una palabra con poder, como la que llevaban los apóstoles, como la que llevaban los primeros discípulos. Una palabra con amor, una palabra con sabiduría, con entendimiento, con denuedo del Espíritu Santo. No ir a repetir como un papagayo a la iglesia, a la calle, sino llevar poder de Dios. Cuando vas con el poder, con el Espíritu Santo, la gente se amontona. La gente anhela escuchar palabra del Dios vivo. Pero cuántas veces me ha tocado ver hombres que se paran a predicar y parece que no sucede nada. Yo amo la calle, amo estar en una esquina, amo llevar las buenas nuevas de salvación, amo tener un CD y llevar algo que compartir con la gente que se pierde en las calles. Con nuestro hermano José Ortega llevamos años haciendo este trabajo de llevar un CD, de llevar un DVD, de exhortar, de enseñar, de compartir palabra, no solamente una predicación, sino darle algo a la gente para que no se vaya igual de la misma manera. Y hemos visto de pronto, nos hemos visto saturados con gente. Y es maravilloso ver este evangelio que cambia, este evangelio que corre por nuestras venas, este evangelio que la gente puede comprender que es un evangelio pleno, fiel y digno de Jesucristo. Muchas veces nos hemos parado en las calles y han salido a buscarnos para que vayamos a orar a sus hogares, para que vayamos a ungir enfermos. Hay testimonios maravillosos de lo que Dios ha hecho con nosotros en las calles. Pero si no fuésemos ahí, ¿qué pasaría con esa gente? Quizás a la iglesia de Éfeso se había acostumbrado a estar en 4 paredes.
y seguían alimentándose y seguían cantando lindos himnos, salmos, orando. Pero no había una acción en ellos. No había un despertar de la necesidad que hay afuera. ¿Cómo pues oirán si nadie les predica? Sin duda, todas estas posibilidades podrían ser ciertas e indicarían que algo grave estaba ocurriendo entre los hermanos de la iglesia de Éfeso. Si pensamos en la causa principal del problema, debemos recordar lo que Jesús respondió cuando le preguntaron cuál era el mayor mandamiento de la ley de Dios. Jesús respondió en Mateo 22, 37 y 38, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Probablemente a lo que se refiere el texto de Apocalipsis cuando dice que habían perdido su primer amor, era que habían dejado de amar a Dios por encima de todas las cosas. ¿Cuántos cambiamos el amor a Dios de pronto por un par de horas extras? ¿Cuántos cambiamos el amor a Dios por terminar un compromiso? Dejamos de lado al Todopoderoso para seguir con nuestros quehaceres, afanados cuando el día de mañana no nos pertenece. Afanémonos en buscar a Dios, afanémonos en conocer a Dios. Fijémonos que no dice que habían dejado de amar, sino que habían dejado su primer amor. Su amor por el Señor había sido aplazado por otra posición. Ya no era lo más importante en sus vidas. ¿Cuántos de nosotros hemos aplazado el amor a Dios? Antes era lo primero en la mañana y lo último en la noche. ¿Cuántos apenas abrían, antes que abriesen la iglesia, ya estaban ahí esperando? ¿Cuántos llegaban 10, 15 minutos antes al servicio? Y de pronto comenzaron a llegar 10 minutos después. ¿Cuántos llegaron a la última banca? Y de pronto ya estaban en la primera, habían avanzado, pero de pronto volvieron a la última. ¿Cuál pudo ser la causa por la que llegaron a esta situación? Como hemos visto, ellos habían luchado mucho para mantener la sana doctrina frente a los falsos apóstoles. Y uno de los peligros de esta lucha es que los creyentes pueden terminar centrando sus energías en amar más la doctrina que la persona de Cristo. Por eso me encanta esa alabanza que dice: ¿cuántos adoran al templo y no al Dios del templo? Adoran las cuatro paredes. Miren qué linda la iglesia que tenemos, pero no buscan al Dios Todopoderoso. La oposición constante a los falsos apóstoles y maestros, algo totalmente legítimo, puede haberles llevado a tener un espíritu constante de censura y de crítica hacia todas las demás personas. Personalmente, no me cabe la menor duda en que al tener que disciplinar a los herejes,
es fácil desarrollar un espíritu duro y crítico que destruye el amor. La iglesia de Éfeso había trabajado arduamente por mantener la santidad dentro, pero esto puede derivar en ocasiones a un legalismo interno que sin duda mata el primer amor. El mucho trabajo y tensión que genera estar constantemente pendiente de personas impías que se introducen en la iglesia con la intención de hacer daño, puede quitarnos el tiempo y el deleite para estar a solas con el Señor. A continuación, vamos a ver algunos síntomas que nos permiten identificar si hemos perdido el primer amor. ¿Están listos? Háganmelo saber con un amén. Los síntomas para saber cómo estamos. La vitalidad espiritual, que es fruto de una comunión viva con el Señor, es reemplazada por una rutina ortodoxa, una rutina, que esto hay que hacerlo cuadradito, así, que la reunión tiene que ser máximo de esto, otro. Y empezamos a encuadrar a Dios, pensamos que Dios es cuadrado y no, Dios no es cuadrado. Dios está ahí presente, pero Él anhela que haya espacio para Él hablar. Y el tiempo de Dios no es el tiempo nuestro. Nosotros vivimos apurados, a nosotros el tiempo se nos va rápido, pero Dios es el dueño del tiempo. Dios es dueño de todas las cosas. ¿Cómo es posible que de pronto una rutina pueda apartarnos de la vitalidad espiritual que convoca nuestra reunión? Muchas veces lo espontáneo y la frescura espiritual es sustituida por frases aprendidas. ¿Cuántas veces escuchamos frases dentro de las iglesias, desde los púlpitos? Y que nadie se atreve a callar, que nadie se atreve a llamar para el lado y decirle: hermano, parece que esto que está diciendo no corresponde a la palabra. ¿Y cuántas veces los que están por delante son capaces de poner el pie encima a aquel que quiere enseñar? Echando jinetas encima, mostrando sus años que tienen en el Evangelio. Y con todos sus años no han aprendido de los errores, ni han sido capaces de estudiar las Escrituras para darse cuenta que lo que están hablando no es bíblico. Y así vamos apartando al Señor con cuentos de viejas, con cosas que no son bíblicas y que para nada edifican. Muchas veces hay pérdida de gozo en el servicio al Señor. Ya no lo hacemos con gozo, con agrado. Lo hacemos por cumplir. ¿Dónde está el primer amor? ¿Dónde quedó aquel amor que nos hacía correr? ¿Dónde quedó? La vida de iglesia
se convierte en algo monótono, mecánico, aburrido, carente de interés. Antes me acompañaban mis hijos, pero ahora ya no les interesa ir. Es tan aburrido ir a la iglesia. Y la iglesia no tiene la capacidad de renovarse conforme a los tiempos. Permanece en una rutina. Es que los primeros lo hicieron así. Debemos renovarnos. Pablo lo dice, renovaos conforme a los tiempos, conforme a los pensamientos. Y luego preguntamos por qué no hay jóvenes. ¿Por qué los niños no quieren venir a la iglesia? ¿Por qué nuestros propios niños no quieren acompañarnos? La única manera de poder tenerlos en la iglesia es metiéndolos al coro, para que toquen algún instrumento, para que no estén en la casa, para que no estén pegados al teléfono, para que no estén con los amigos. Porque la iglesia no tiene la capacidad de mostrar al Dios verdadero que debe regir la reunión, que debe regir el servicio espiritual. Muchas veces las predicaciones, hay predicaciones de palabras que no dicen nada, que no llenan. A veces se coloca todo el énfasis en la sana doctrina y se olvida el amor al Señor y a los hermanos, lo cual lamentablemente no sirve para nada. El apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 13, versículos 2 y 3 dice: y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. De pronto el amor por los hermanos es sustituido por un espíritu crítico que nos lleva a censurar todo lo que hacen. Todo lo que hacen está malo. Nos cuesta trabajo amarles, perdonarles o mostrarles misericordia. Nos relacionamos únicamente con aquellos que nos caen bien y nos dan la razón en todo lo que pensamos. Ese grupito, esos que nos dicen amén a todo, esos son mis amigos. Y se arman los grupos dentro de la misma iglesia. Y cuando danzan los del otro lado, los de acá están colando. Y si sale a danzar uno de acá, los del otro lado cuelan. Y mejor que no se levante profeta. Porque si se levanta uno de este lado, después va a levantarse uno del otro lado, para echar por tierra todo lo que dijo el anterior. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y recién empezamos. Recién estamos viendo la condición de las iglesias. Y nos pega fuerte a nuestras vidas. Ojo con esto.
El enfriamiento en la vida espiritual se manifiesta en la falta de oración y comunión auténtica con el Señor. Esto nos lleva a centrarnos en nosotros mismos y en lo que a nosotros nos complace. Se produce un olvido hacia los demás y hacia las necesidades de los demás. Se abandona la evangelización, se pierde la sensibilidad y somos incapaces de soportar la más mínima crítica. Y en muchos casos, todo esto da lugar a divisiones dentro de la iglesia. Un ejemplo fácil: si miramos a una pareja de enamorados, nos damos cuenta que solo tienen ojos el uno para el otro. Sienten admiración mutua y solo desean estar juntos. En cambio, podemos encontrarnos con matrimonios que después de los años siguen juntos por inercia, por el que dirán, porque nos casamos por la iglesia. Pero cada uno de ellos tiene sus propias aficiones, tiene sus propios amigos y ya no disfrutan de estar juntos. Han perdido su primer amor. Así también el cristiano, el Hijo de Dios, muchas veces va perdiendo el sentido, va perdiendo la admiración por el Padre, va perdiendo la admiración por el Hijo y el sacrificio que hicieron. Y ya no se deja guiar por el Espíritu Santo. Apocalipsis 2:5 dice: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Si no, vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. En primer lugar, les hace un llamamiento al arrepentimiento y a continuación les advierte de las consecuencias que tendrían para la iglesia si no obedecían. Para llegar a un correcto arrepentimiento debían seguir 3 pasos fundamentales. Primero dice: recuerda de dónde has caído. El primer paso para llegar al arrepentimiento es darnos cuenta de que hemos perdido algo, y para ello es útil recordar dónde estábamos. Con esto nosotros tenemos que mirar, y como les decía anteriormente, muchas veces nosotros llegamos a la iglesia y comenzamos ahí a adorar al Señor, y de pronto de la última banca ya comenzamos a avanzar, de pronto ya estamos en la segunda, tercera banca, incluso muchos han llegado hasta el coro, que quizás es lo más alto que pueden llegar, después de varios años quizás, o algunos tienen la suerte de en poco tiempo pasar también a los oficiales o pasar a ser parte del cuerpo del círculo pequeño de la iglesia. Pero resulta que habiendo estado allá adelante, un día vuelven a estar en la última banca. Yo siempre he dicho que hay que preocuparse, y como reglas de honor tengo que ojalá la última banca siempre esté vacía, porque si alguien ingresa a la iglesia, va a ingresar a la última banca y no a la primera. Él quiere esconderse y que nadie le vea, pero Dios le está viendo que ya puso un pie dentro de la casa de oración. Entonces la iglesia de atrás siempre debería estar libre, y no con hermanos, sino libre para aquellos que puedan ingresar. Lo terrible es cuando vemos a uno que se sienta adelante, o a uno que era figura dentro de la casa de oración, y de pronto comienza a estar en la última banca. A eso se refiere. Recuerda de dónde has caído. Dios es muy distinto al enemigo. El enemigo siempre te va a hacer mirar atrás hacia lo peor de tu vida. Dios siempre te va a hacer mirar a lo mejor de tu vida.
Recuerda de dónde has caído. Recuerda dónde estuviste y mira dónde estás ahora. Recuerda hasta dónde llegaste y mira hasta dónde llegaste ahora. Dios siempre te está impulsando a que des más, a que sigas adelante, a que no desmayes, a que te esfuerces, que seas valiente. Ese es el Dios que tenemos nosotros, mientras el enemigo viene y te dice, no, ríndete, no sigas adelante. Mira para atrás, mira más hacia atrás, mira tu pasado. Dios no mira tu pasado. El enemigo te viene a plantar tu pasado para decirte, si siempre te dijeron que no ibas a servir para nada, que eras un don nadie, que ibas a fracasar en todas tus cosas. Dios no trabaja como el enemigo. Y en esta oportunidad le dice, recuerda de dónde has caído. Eso significa que estabas en alto, pero caíste. Quizás caíste en prueba, en dificultad, caíste en la tentación, pero de ahí Dios quiere que nos levantemos nuevamente. Quizás se habían ido deslizando poco a poco sin advertir lo que les estaba sucediendo. Por eso les ayudaría a volver a pensar en su primera situación. Todavía estaba en sus memorias el íntimo compañerismo que habían disfrutado en el pasado con Dios y con los hermanos. Tendrían que hacer como el hijo pródigo, quien después de haberlo malgastado todo, recordó cómo vivía en el hogar de su padre y tomó la decisión de volver a él. Arrepiéntete. Arrepentirse significa una ruptura con todo aquello que está mal y nos aparta de Dios y su voluntad. De nada sirve reconocer un problema si no se hace algo concreto para resolverlo. Y el arrepentimiento es el primer paso en la dirección correcta. Haz las primeras obras. Debían cambiar. El arrepentimiento nos conduce a un cambio de vida auténtico. La iglesia debía saber que podía arrepentirse y volver a su estado inicial. Pero si no lo hacía genuinamente, Dios le dice, vendré por ti y quitaré tu candelero de su lugar. La seriedad de estas palabras nos hace ver la peligrosa situación en la que se encontraban. No podían continuar por más tiempo por la misma senda. De otro modo, serían un desastre espiritual que les llevaría a perder su condición de iglesia del Señor. Notemos que el Señor les dice, vendré pronto a ti. Y aquí no se refiere a su segunda venida, sino a una venida para traer un juicio local sobre esa iglesia. El juicio consistiría en quitar el candelero de su lugar. En el estado espiritual que se encontraban, ya habían perdido su capacidad para extender la luz de la verdad del Evangelio. Habían perdido su influencia sobre la comunidad que tenían a su alrededor. Y Dios iba a juzgar esa situación quitándoles este privilegio. Seguramente ellos seguían ocupados en sus actividades religiosas, mostrando una total ortodoxia, pero sin amor por el Señor y por las demás personas. Seguramente se reunían domingo tras domingo para cantar sus himnos, escuchar los sermones, pero sin poder causar un impacto espiritual en las personas. La luz se había apagado definitivamente. Y aunque el cartel de la puerta del edificio seguiría identificándola como una iglesia cristiana,
el Señor dice que la habría dejado de serlo. ¿Cuántos locales de iglesia que en otro tiempo fueron fieles al Señor? ¿Cuántos lugares que han sido casas de oración hoy se han convertido en salas de baile, de juego, museos o sencillamente están cerrados? Es triste ver que esto está ocurriendo en muchas partes del mundo. Por lo tanto, hay un llamamiento a escuchar la voz del Señor. Y en Apocalipsis 2:7 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Aún hay solución, pero es imprescindible escuchar urgentemente la voz de Dios. Esta misma frase se repite en cada una de las otras cartas y nos muestra la continua actividad del Espíritu Santo llamando la atención a las iglesias que debían escuchar de una forma diferente a como lo estaban haciendo desde hacía tiempo. Y por último, y para fomentar la búsqueda y la santidad, deja una hermosa promesa. Al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Esto nos recuerda nuevamente que la vida cristiana es una vida de lucha continua. ¿Quiénes son los que logran vencer? ¿Y a quién o qué es lo que hay que vencer? Entendamos que se trata de vencer al pecado. Y en el caso concreto de los efesios, ellos debían arrepentirse de su estado de esterilidad espiritual para recuperar su primer amor. En este versículo encontramos una referencia a los primeros capítulos de Génesis. Allí en el huerto del Edén estaba el árbol del conocimiento del bien y del mal, del cual Dios le había mandado a Adán y Eva que no comiesen. Pero nuestros primeros padres desobedecieron y por ello fueron expulsados del Edén, para que no alargasen su mano y comieran también del árbol de la vida. Ahora vemos, al que venciere, Dios le dará de comer del árbol de la vida. ¿Qué es lo que ha cambiado para que ahora Dios esté dispuesto a que el hombre viva eternamente? Bueno, Dios no permite que todos los hombres coman de ese árbol, sino solo los que han vencido. Y estos vencedores son o no son aquellos que se han esforzado lo suficientemente y no lo han logrado. No son tampoco aquellos que han logrado vencer, se han esforzado para vencer el pecado por sí mismos, sino que se refiere a aquellos que han creído en Cristo, porque se han dado cuenta de que por ellos mismos son incapaces de cumplir totalmente con la ley de Dios. El apóstol Pablo confirma esto en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 5, y dice: ¿quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Los creyentes nacidos de Dios pueden comer de ese árbol y vivir por toda la eternidad. Entonces va la pregunta: ¿cómo está nuestro primer amor? ¿Somos de aquellos que ha retrocedido o vamos avanzando? Si alguien quiere llamar, lo hace pronto. ¿Cómo está nuestra vida? Somos de aquellos que permitimos que cualquiera venga y cualquiera que llega le pasamos el púlpito, total, aquí caemos todos, o en realidad
dejamos que sea Dios manifestándose, que sea Dios tomando dominio, que sea Dios guiando. ¿Qué clase de cristianos somos hoy en día? Recibimos todo lo que nos dan, toda la comida que nos dan, sin ni siquiera mirar. Ayer hablábamos con mi esposa y le decía yo, bueno, y cuando tú sirves, si te sirven un vaso de agua, ¿acaso no vas a mirar el vaso? Así, el mundo también mira quién es el que está dando agua. Y el agua que debe haber en nuestro interior es agua que salta para vida eterna. Pero para poder trasvasijar esta agua de vida eterna, nosotros primeramente tenemos que ser limpiados. El Espíritu Santo tiene que trabajar en nuestras vidas. Y es a eso a lo que le sacamos el quite muchas veces. Dios quiere obrar, Dios quiere trabajar, Dios quiere usar a sus hijos. Pero sus hijos no tienen la capacidad de ponerse en las manos de Dios para que Él lo haga. Levantamos las manos al cielo y le decimos, Señor, úsame. Y cuando Dios nos quiere usar, entonces estamos ocupados en nuestros quehaceres. No, Señor, ahora no tengo tiempo. Entonces Dios te pregunta, ¿qué ha pasado con tu primer amor? Pero tengo unas cuantas cosas contra ti. Has hecho muchas cosas bien, pero hay algo que te está impidiendo comer del árbol de la vida. Que Dios nos ayude para retomar nuestro primer amor. Que Dios nos ayude para fortalecernos en su espíritu, para volver a correr. Quizás hoy las iglesias están cerradas. He visto a tantos diciendo, ¡ay, qué ganas de ir a la iglesia! Y mientras estuvieron abiertas, nunca pusieron un pie adentro. Amados, aún en tiempo de crisis, como lo pasaba la iglesia en Éfeso, ellos permanecían firmes, pero lamentablemente se habían endurecido tanto que habían perdido el primer amor. Que a usted no le suceda, que a mí no me suceda, porque de pronto nos convertimos en hombres de doctrina, en mujeres correctas, pero olvidamos que nosotros somos incorrectos. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Dejo un par de minutos, si alguien quiere llamar, por favor, hágalo de manera pronta para poder terminar en honor a la hora y por ustedes más que nada, porque yo no tengo problema. Dios les bendiga, Dios les guarde. Ha sido un estudio maravilloso desde temprano. Dios ha estado tratando con mi vida a causa de este mensaje, a causa de este estudio. Y también me ha hecho ver en lo que he ido fallando. Y que Dios nos ayude para poder levantarnos, mirar de dónde hemos caído. Caímos. Pero hay uno con su mano extendida diciendo, yo te ayudo. No temas. Yo te levanto. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Te alabamos, Señor. Gracias, Padre, por tu amor, tu misericordia. Gracias por todo lo que has hecho, por lo que estás haciendo y por todo lo que harás. Te alabamos, te bendecimos, mi Dios. Tú eres digno de toda gloria, de toda honra.
todo imperio y toda alabanza. Amado Padre, y en este momento voy delante de tu presencia, dando gracias por tu amor, tu misericordia. Padre, y te pido perdón, Señor, por lo que he fallado. Y ayúdame para que haya en mi vida también un arrepentimiento genuino. Un arrepentimiento con cambio. Que pueda volver a amar a mis amigos como a mis enemigos. Que me pueda preocupar por aquel que necesita conocerte. Que pueda haber una preocupación en mi vida por aquel que se está enfriando. Que no haga acepción de personas, sino que pueda mirarlos a todos por igual, como dignos de salvación. Todos necesitamos de ti, Padre, y yo ruego para que limpia nuestros caminos, limpia nuestras manos, limpia nuestros labios, limpia nuestras mentes. Renuévanos, Señor, para poder avanzar, para poder crecer, para poder llegar delante de tu presencia. Tú nos estás dando un tiempo maravilloso para cambiar, un tiempo maravilloso para hacer las cosas bien, un tiempo maravilloso para mirar hacia dónde vamos, para mirar de dónde hemos caído y levantarnos y seguir luchando, seguir adelante. Amado Padre, bendice esta palabra, grábala en nuestra mente, en nuestros corazones, y que el Espíritu Santo redarguya nuestras vidas para que haya un cambio verdadero y genuino en nosotros. Permítanos, Señor, levantarnos en esta noche. Que nos levantemos, Señor, en el nombre de Jesús. Que seamos levantados. Y que el fuego y el fulgor de tu Espíritu Santo recorra mi Chile de norte a sur y de mar a cordillera. Yo te ruego, mi Dios amado, por cada uno de los que está escuchando y por los que escuchará este estudio. Padre, en el nombre de Jesús, yo ruego para que ahora tu Espíritu Santo sea tocando vidas, sea llenando vasos. Oh, llena, renueva la fuerza. Renueva la fuerza del cansado, del afligido, del angustiado. Padre, sana las heridas. Sana, Señor, heridas del corazón, del alma, como también del cuerpo. Visita a tu pueblo, visita a tus hijos. Llévales consuelo, sanidad y liberación. Yo ruego, Padre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, que tu Espíritu Santo inunde, Señor, cada rincón de nuestras vidas, de nuestra mente, de nuestro hogar. Acompáñanos, Señor, que tu Espíritu Santo sea guiándonos. Guíanos con tu Espíritu Santo a toda verdad, a toda justicia. Padre bendito, y que mañana cuando nos levantemos con nuevos ánimos, con nuevas fuerzas y con ganas de volver a ser aquello que fuimos antes. Oh Señor, que no escatimemos, sino que podamos servirte con todo. Que aprendamos a amarte con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón. Sin temor a nada y a nadie, que Jesús nos ve. Gracias, Padre. Tu bendición recaiga sobre cada uno de los presentes. Tu bendición, Señor, recorra el mundo. Te lo ruego en el nombre de Jesús, para gloria del Padre, del Hijo
y del Espíritu Santo. Amén y amén. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver. Oh, te alabamos, te bendecimos, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Te alabamos, te bendecimos, Padre. Gracias, Padre, por tu presencia. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias, Señor. Visita cada vida y cada hogar. Te lo ruego, Padre. Gracias, Espíritu Santo, por visitar mi hogar, por visitar mi vida. Y así también te ruego que bendigas y visites la vida de cada uno de mis hermanos en esta noche. Que Dios les bendiga, Dios les guarde. Un gozo, una presencia maravillosa del Señor en este lugar. Y espero que también inunde tu vida, tu corazón y todo tu ser. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Oh, Santo. Oh, te alabamos, Señor. Bien, amados, que Dios les bendiga. Saludos a mi hermana Miriam, que llegó también a conectarse. Dios bendiga a nuestra hermana Marianela. Saludos a mi hermano Guillermo Baeza. Amén, Señor Jesucristo. Saludos, mis hermanos. Cuánta verdad en su palabra. El amar a Dios no era solamente trabajar en la iglesia, sino hacerlo todos los días, a cada instante. Amarte, no solo trabajar, también amar a nuestros hermanos donde tú habitas, y nos haces amar al prójimo en todo lugar. Gracias. Gracias, Señor. Santo es tu nombre, Señor. Gracias, Padre. Hoy el Espíritu Santo está nuevamente llenando vasos. Gracias, Padre. Que la llenura del Espíritu Santo también alcance su vida en el nombre de Jesús. Que la palabra de Dios, al abrir nuestros labios, vaya con poder y autoridad del cielo, con poder y autoridad como aquella palabra que también otorgaban los primeros apóstoles, los primeros discípulos. Que Dios les bendiga, Dios les guarde. Agradezco a todos ustedes que hacen posible que esto permanezca, y gracias por vuestro interés en aprender a conocer a Dios a través de su palabra. Dios les bendiga, Dios les guarde, y si Dios lo permite, mañana nos estamos conectando nuevamente cuando el reloj marque las 21:30 horas, si Dios así lo permite, y mañana estaremos con la iglesia. Oh, Señor. Oh, te alabamos. Santo es tu nombre, Señor.
Para mañana, con la ayuda del Señor, estaremos estudiando acerca de la iglesia de Esmirna. Dios les bendiga, Dios les guarde. Gracias, gracias Espíritu Santo, gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo, que a ti sea toda gloria, toda honra, todo imperio, toda alabanza, y permite que muchos de este lugar puedan ser vasos de honra, que muchos de este lugar puedan ser vasijas en las cuales deposites de tu presencia, de tu Espíritu Santo, de estas aguas que fluyen, de estas aguas que saltan para vida eterna, para luego vaciarlas en sequedales, en hombres y mujeres que están sedientos, que tienen hambre y sed de justicia. Dios les bendiga. Muy buenas noches a todos. Gracias. Gracias por acompañarnos. Gracias por hacer un espacio también en sus vidas, en su quehacer, y dejarlo a la disposición del Señor. Que Dios les bendiga. Mañana, con la ayuda del Señor, nos encontramos nuevamente. Comenzamos a despedirnos. 9, 8, 7, Oh, santo es tu nombre. 6, Te alabamos. 5, 4, 3, Gracias, Señor. 2, 1, 0. Que Dios les bendiga, Dios les guarde. Mañana, si Dios lo permite, a eso de las 21:30 horas, nos conectamos nuevamente. Y hoy hemos tenido una velada maravillosa, una palabra llena de la presencia del Espíritu Santo. Para mañana estará llegando también a vuestros celulares. Usted compártala con sus amigos, con sus vecinos, con sus hermanos en la fe. Y por supuesto, sosténganos con su oración para poder seguir adelante llevando la palabra de Dios a todo lugar. Que Dios les bendiga. Desde la 7ª región de Chile, comuna de Parral, les envío muchas bendiciones y deseo que el Señor les bendiga, y a seguir firmes y adelante hasta que Cristo venga. Bendiciones.